no está traducido correctamente. La palabra correcta es autoridad. Versión Américas dice, mirad, os he dado autoridad. Esa autoridad dice que esa autoridad o derecho o libertad es para hollar serpientes. Dice que es para hollar serpientes, para hollar escorpiones y para hollar todo poder, y ahí sí es la palabra dunamis. Es decir, que Dios nos ha dado exousia para hollar todo el dunamis del enemigo. El enemigo usa de poder, capacidad, pero nosotros tenemos autoridad de parte de Dios para hollar todo poder del enemigo. Entonces nosotros tenemos autoridad. Lo que quiero decirle es que nosotros tenemos autoridad. Ahora, en Hechos capítulo 1, vaya conmigo a Hechos capítulo 1, porque ahí el Señor habla de poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder, y ahí es la palabra dunamis, dinamita, fuerza, capacidad, explosión, facultad de hacer algo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y dice que ese poder va a ser para ser testigos. Y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, bueno, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces, Lucas 10:18 dice que tenemos, 10:19 dice que tenemos autoridad. Y este versículo de Hechos 1:8 dice que tenemos poder. Ahora, lo que estaba caminando en mi mente y en mi corazón es cuándo aplica una cosa y cuándo aplica otra. Y lo que he llegado a entender y que el Señor me ha permitido entender es que la autoridad la tenemos todo el tiempo. Diga conmigo, todo el tiempo. Es decir que si hablamos de la autoridad que tiene el policía, él puede haber amanecido desvelado, iba a decir crudo, pero usted no sabe qué es eso. Usted no sabe qué es eso, por supuesto, ¿verdad? El policía puede haber amanecido peinado o despeinado, con dolor de cabeza, con ganas o sin ganas de trabajar, y de cualquier manera él tiene autoridad. Lo único que él necesita es pararse en una cruz calle y ejercer su autoridad, no importa su estado de ánimo, porque él tiene una autoridad delegada. Entonces, cuando hablamos de autoridad, nosotros la autoridad la tenemos todo el tiempo. No importa si desperté con ganas o sin ganas, no importa cómo haya amanecido, no importa cómo esté en ese momento, yo tengo autoridad para hollar todo poder del enemigo de parte de Dios. Y debo de usar esa autoridad. Pero el poder no está activo todo el tiempo. Me hubiera gustado venir preparado con el versículo que dice que venían enfermos al Señor Jesús para ser sanados. Y ese versículo dice, y ese día el poder de Dios estaba con él para sanar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ocasiones en que no estaba el poder. Porque dice que le traían enfermos para que fuera sanado, y ese día el poder de Dios estaba con él para sanar. El dunamis, la fuerza. Entonces el poder, yo quiero que entendamos algo, la autoridad la tenemos siempre. No importa cómo estés, siempre la tienes, hasta dormido la tienes, mi hermano. Pero el poder, el dunamis, esos son momentos específicos y son situaciones específicas cuando Dios obra, cuando el poder se manifiesta. Algunos han dicho que ellos para orar por un enfermo, primero ministran al Señor, tienen que entrar en una atmósfera espiritual. Y ya que están dentro de la atmósfera espiritual, entonces oran por el enfermo, porque no quieren ejercer solamente la autoridad, quieren ejercer el poder también. Porque el poder, yo quiero llegar a esto, mi hermano, quiero llegar a esto. El poder te sana rápido, te hace el milagro rápido. El poder, cuando se ejerce el poder, el que está en silla de ruedas se va a levantar en ese rato, en ese momento. Pero la autoridad no. La autoridad va a ser un lapso de tiempo, porque se declaró una palabra de autoridad y los demonios tienen que obedecer y la enfermedad tiene que obedecer. No quiero adelantarme a esto, pero la autoridad la tenemos todo el tiempo. Y
el poder lo tenemos en momentos específicos. Por eso dice ahí en 1 Corintios 12, regrese conmigo a 1 Corintios 12, dice el versículo 6, que hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y entonces habla de una manifestación. Los dones del Espíritu son una manifestación, porque todos hemos anhelado tener el poder, todos hemos anhelado caminar con poder y que se ejerza el poder sobre nuestras vidas, pero no hemos meditado en la autoridad que Dios nos ha dado. Y Dios quiere que vivamos por autoridad más que por poder, porque sabemos lo que somos, sabemos lo que tenemos y porque caminamos con carácter en la vida, conquistando lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, ahí en 1 Corintios 12, 7, dice que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, el poder o el dunamis es una manifestación en momentos indicados, en momentos precisos. Hay un hombre que él cuando visitaba iglesias, lo mínimo que exigía estar en la iglesia enseñando eran 2 semanas, no un fin de semana, 2 semanas, era lo mínimo. Si alguien le decía 1 semana, decía no puedo ir. Un fin de semana, no puedo ir. Un fin de semana no hago nada. Porque él lo que enseñaba era la autoridad. Y decía, la primera semana yo oraba por los enfermos y nadie sanaba. Porque la gente tiene que recibir palabra, tiene que ir creciendo la fe tiene que ir creciendo hasta que la persona recibe. Y él llegó a estar hasta 3 meses en una sola congregación. Estoy hablando, enseñando por lo menos 5 días a la semana. Por lo menos 3 meses enseñando 5 días por semana. Y la última semana ya había la manifestación del poder. ¿Por qué le digo esto? Porque en una ocasión había una muchacha con cáncer que él la conocía, porque él había pastoreado en esa área y la conoció de niña. Después, cuando se casó, tuvo hijos y enfermó de cáncer y estaba ya en los últimos días, si se puede decir. Y entonces dice él, yo oraba 2 días por semana por los enfermos. Creo que decía que oraba los martes y los viernes por los enfermos. Así es que la traían a la enferma, la traían a los servicios, a todos los servicios. Y dice él, oré el primer martes, no sanó, no pasó nada. Se regresó a su casa igual. Oré el viernes, nada. La siguiente semana oré el martes, nada. Oré otra vez el viernes, nada. Y se le ocurrió al pastor decirle, ¿por qué no se queda otra semana más? Que sean 3 semanas en lugar de 2. Y dijo él, si no nos hubiéramos quedado la 3ª semana, esa hermana no hubiera sanado. Porque la 3ª semana, el martes, dice, yo cuando miré a la hermana, iba a orar por los enfermos, el mundo espiritual se me abrió. Quiero hablarle del poder, que hay momentos específicos. Porque la autoridad la tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, quiero que me entienda eso. Entonces ya había orado 4 veces por ella. Y esa iba a ser la 5ª vez que iba a orar por ella. Y se me abrió el mundo espiritual. Y como ella tenía cáncer en el pulmón, y le había brincado al otro pulmón, y entonces dice, se me abrió el mundo espiritual y miré un animal como un chango, es como un chango, que estaba colgado de su hombro. Y yo cuando lo miré, supe, dijo él, que era el cáncer. Y entonces la llamé, ven. Y entonces ya no oró por ella, sino que trató directamente con el problema. Entonces le dijo, la tienes que dejar y tienes que ir. Y aquel animal le contestó. Solamente le escuchó, los demás lo escucharon. Dijo, yo sé, yo no me quiero ir, pero si tú me lo ordenas, yo sé que tengo que irme. Dice, no solamente te ordeno que la dejes, sino que te largues de este lugar y jamás vuelvas. Dice, yo vi cuando cayó, hasta rebotó, y miré cuando salió por las puertas para afuera, y la mujer sana desde ese momento. Completamente. Ahora, todos queremos el poder de Dios. Todos queremos que cuando se ore por nosotros, se manifieste el poder, el dunamis. Pero lo que Dios quiere enseñarnos es la autoridad. El dunamis es muy importante, muy bueno. Se necesita. Hay ocasiones específicas en que se necesita. Pero lo que Dios quiere es que los creyentes aprendamos a vivir por la autoridad que Dios nos ha dado. La otra situación, he mirado predicadores, y que platiqué era desde el pasado, del siglo pasado todavía. Pero ahora
puedo decir lo que lo miré esta semana todavía, cuando pasan los enfermos, y específicamente esta semana miré que pasaron dos o tres en sillas de ruedas, a que oraran por ellos, y el pastor oró por ellos y oró por ellos en el nombre de Jesús, sé sanado, que la sanidad venga sobre tu vida y en el nombre de Jesús. Y siguió orando por los demás. Y los enfermos se fueron igual, en su silla de ruedas, todos. Entonces la gente lo critica porque dice, ya ven, la gente no se levanta. Se ora y dice que sean sanados en el nombre de Jesús y no pasa nada. Pero es que no está ejerciendo el poder o el dunamis, porque el dunamis o el poder, nadie puede decidir cuándo usarlo. Nadie puede decir, hoy se va a manifestar. Pues si Dios te dijo, sí. Pero si no, no. Nadie puede manobrear eso. Eso está en la voluntad de Dios. Dice que se da la manifestación del Espíritu para el bien común, pero es una manifestación. Y entonces lo que estos predicadores están ejerciendo es autoridad. ¿Qué pasa con la autoridad? La autoridad empieza a trabajar. Y el enfermo se va a levantar si tiene fe. Y esa palabra va a surtir efecto. No sé cuándo. Esta semana, la que viene, dentro de un mes. Pero esa oración sí va a ser efectiva si se recibe con fe, porque no se está ejerciendo, quiero que me entienda esto, no se está ejerciendo dunamis o el poder, se está ejerciendo autoridad. Vayamos a algunos versículos en la palabra. En Marcos 7:32 encontramos este poder en acción en la vida del Señor Jesús. Y es que esto es, mi hermano, ¿cuántos creen que Dios nos quiere enriquecer a nosotros? Otra vez, ¿cuántos creen que Dios nos quiere enriquecer? Ahora, una obra de poder sería que hoy no tienes nada y mañana tienes 10 millones de dólares, hermano. Esa sería una obra de poder. Pero ¿Dios quiere enriquecerte así o quiere enriquecerte por autoridad? Que tú vayas conociendo los principios bíblicos, que vayas aprendiendo mayordomía, que vaya fluyendo el poder de Dios en tu bienestar económico, y Dios quiere que enriquezcas. Ahora, si Dios te hace un milagro dunamis de poder, amén, gloria a Dios. Que te saque la lotería. No, o cualquier cosa pues. Pero tal vez no pase eso. Tal vez lo que pase es que te da, como dice la Biblia, el poder de hacer riquezas. Y entonces, este año estás mejor que el año pasado. Y el año que viene mejor. Y en 5 años ya eres don. Yo creo que Dios te quiere enriquecer. Ahora, si te das un milagro dunamis, una obra de poder, porque dunamis es poder milagroso. Quiero que me entienda eso. Dunamis es poder milagroso. Pero autoridad es derecho. Yo tengo derecho a estar bien económicamente. Yo soy hijo de Dios. No tengo por qué estar pobre. Al diablo lo reprendo. Reprendo al devorador. Pongo por obra la palabra de Dios y veo cómo, esto sí funciona. Eso estoy enriqueciendo por autoridad, por exousia, no por dunamis. Ahora, si Dios le place hacerme un poder milagroso, un milagro de poder, amén. Pero tal vez no estamos preparados para ese milagro de poder. Y puede pasar en la economía y puede pasar en la salud también. Ahora, ahí en Marcos 7:32, dice, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Dice el versículo 34 que levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y dice el versículo 35 que al instante se abrieron sus oídos. Diga conmigo, al instante. Es una obra de poder. Y hubo más obras de poder como esa. Por eso le digo que cuando es una obra de poder, el paralítico se levanta en ese rato. En ese rato, en ese momento. El que tiene cáncer es sano en ese momento, no progresivamente, no la siguiente semana cuando fue al doctor ya miró que estaba mejor, no. Es una obra de poder, pero cuando es con autoridad, que es lo que tenemos que aprender nosotros los hijos de Dios, autoridad en el nombre de Jesús. Lo que somos en Dios. Cómo alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Ahora que dice que al instante se abrieron sus oídos. O sea, no tuvo que esperar. Fue un milagro al instante. Fue una sanidad al instante porque fue una sanidad de poder.
Y en Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Aconteció que mientras iban camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se pararon a distancia, y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, diga conmigo, mientras iban, quedaron limpios. Entonces encontramos que uno fue sanado en ese instante. Diga conmigo, en ese instante. Pero estos no fueron sanados en ese instante. Dice que estos fueron sanados mientras iban. Tenía que ver con fe, tenía que ver con obediencia, tenía que ver con que creyeran la palabra, y no fueron sanados instantáneamente, sino mientras iban. Entonces el Señor Jesús sanaba de diferente manera. Sanaba por poder, dunamis, que es el poder de Dios, estaba con él para sanar. En ese momento estaba con él. Y dicho sea de paso, hay otras sanidades que ni siquiera él quería sanar a la gente. No fue su propósito de él. Como aquella mujer que dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Ella desprendió virtud por la fe en Cristo Jesús. Y él sintió que poder o virtud había salido de él. Y dijo: alguien me ha tocado. Le dijeron: todo mundo está aquí. Te tocan, te aprietan, te empujan. Y estás preguntando que alguien te tocó. Dijo: no, alguien me tocó con fe. Alguien desprendió. Entonces las sanidades eran de diferente manera. Y aquí encontramos a estos, que estos no sanaron instantáneamente, sino que estos sanaron mientras iban. Mientras iban, quedaron limpios. Obediencia, acción, la fe del enfermo. Y en Juan capítulo 46, vaya conmigo a Juan capítulo 46. Juan capítulo 4. ¿Qué le dije? 46. Capítulo 4, versículo 46. No tiene 46 capítulos Juan. Juan capítulo 4, versículo 46. Nomás los estaba probando para ver qué tan despiertos estaban. Alguna salida tengo que buscar, ¿verdad? Juan 4, 46. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea. ¿Estamos ahí? Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y dice que le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Diga conmigo, al borde de la muerte. Al borde de la muerte es que no sé si va a durar otros 10 minutos. Ese es al borde de la muerte. No sé si voy a ir a la tienda y cuando regrese lo encuentre vivo todavía. Eso es al borde de la muerte. Dice que estaba su hijo al borde de la muerte. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, que está hablando, señales y prodigios son poder dunamis. Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes que mi hijo muera. Y él les va a enseñar que no solamente tienen que seguir señales y prodigios, sino que tiene que ver la autoridad que obra en las vidas. Y entonces el versículo 50 dice que le dijo: vete, tu hijo vive. Miren lo que dice: vete, tu hijo vive. Ahí usó de autoridad. Ahí no usó del poder milagroso, usó de autoridad. Vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y no le dijeron que su hijo había sanado. No le dijeron que su hijo había sanado. Dijo: tu hijo vive. Le dijeron que su hijo vivía porque estaba al borde de la muerte. Entonces no sanó, sino que fue una sanidad progresiva. Porque dice el versículo 52 que entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Diga conmigo: empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Entonces encontramos 3 cosas por lo menos. Una, el que fue sanado instantáneamente. Fue sanado en ese instante. Poder dunamis, poder milagroso para obrar.
Encontramos a otros que no sanaron instantáneamente, sino que sanaron mientras iban. Tenía que ver con obediencia, tenía que ver con creer a la palabra, tenía que ver con hacer lo que les dijeran que hicieran. Y encontramos a otro que no sanó, empezó a mejorar. Ya conmigo empezó a mejorar. Entonces a veces ora por alguien, yo repito esa experiencia que apenas miré, oraban por los de silla de ruedas y nadie se levantó. Y la gente empezó a criticar. Ya ven, les dije, oran por los enfermos pero no sanan. Es que cuando se usa autoridad, pueden empezar a mejorar desde ese instante. O pueden empezar a mejorar al otro día. Por eso a veces oramos por los enfermos y a mí me dicen, pastor, ¿se acuerda cuando oró por mí? Ya para el lunes ya no tenía nada. Ya para el martes, para el viernes se me había quitado completamente. Porque uno dice, no, si es Dios tiene que sanarlo en ese instante. No, unos sanan instantáneamente. Otros mientras van. Otros empiezan a mejorar. Y entonces lo que estaba en mi mente es autoridad y poder. Exousia y dunamis. La autoridad la tengo todo el tiempo. Y Dios quiere prosperarme por medio de la autoridad. Y la autoridad es la confesión de mi boca. Estoy bien. Reprendo la enfermedad. Rechazo la enfermedad. Esta enfermedad no me va a destruir. Yo no me voy a quedar en el camino. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y repito, estoy tomando mi autoridad, porque la autoridad es derecho. Tengo libertad de hacerlo. Tengo libertad de confesar que soy hijo de Dios. Tengo libertad de decir, yo soy parte de la iglesia y Jesús dijo que edificaría su iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. ¿Qué estoy haciendo? Usando mi autoridad. Pero yo sé que todos queremos que venga un hombre ungido y ore por nosotros y seamos sanados instantáneamente. Pero, amén, que vengan. Yo quiero. Y yo quiero que me den ese poder. Y yo quiero usar ese poder. Y yo quiero que Dios manifieste ese poder. Lo quiero. Pero en algunas cosas tal vez no estaría preparado yo para ese milagro. Vuelvo al punto de un milagro económico. Dios dice, te voy a enriquecer. Kenneth Copeland dice que Dios le habló, le dijo, te voy a enriquecer por medio de dar. Te voy a enseñar cómo una persona puede enriquecer a través de dar y compartir. Y el hombre ha ido para arriba desde que empezó, poco a poco. Y usted pregunta que si es el día de hoy es millonario. Sí es millonario el hombre, porque no sé cuántos aviones tiene del ministerio, tiene una cadena de televisión del evangelio, la tiene creo la tiene por Dish, la tiene por DirecTV, la tiene por Charter, la tiene por internet, la tiene por todo y predicando en todo el mundo. Pero Dios le dijo, te voy a enseñar cómo alcanzar la riqueza. Es más, apenas encontraron gas natural en su terreno. Gas. Están sacando gas del terreno. Y que dice que le dijo, Señor, este dinero lo necesitaba hace 10 años. Cuando teníamos esos problemas económicos, todo este dinero, porque es mucho dinero, hermano. Y Dios dijo, no, porque en ese tiempo lo hubieras echado, hubieras visto la bendición como de esa situación. Y ahora lo miras como una bendición de la palabra de Dios por medio de confesar mi palabra. Por medio de confesar lo que eres y lo que tienes en Cristo Jesús. Entonces yo te tengo una buena noticia. Dios te quiere enriquecer. Pero te va a hacer un poder explosivo para que seas rico de la noche a la mañana. Tal vez no. La mayoría de las veces es no. No viene eso. Pero te puede Dios enseñar cómo alcanzar. Tal vez te va a abrir la palabra y vas a mirar que en la palabra dice, no debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros. Mira, hermano, yo no sé si usted tiene deudas, pero es bonito no tener deudas. De veras, es bonito no tener deudas. A mí se me llena la boca cuando decimos, hicimos esto y ya está pagado. Creo que es la frase más bonita que sale de mi boca, hermano. Compramos esto y no se debe un penny. Porque la gente cuando no debe, de veras que enriquece. Pero cuando debemos la casa, debemos el carro, debemos el colegio, debemos, a veces hasta los zapatos y el traje que traemos lo debemos, hermano. Esa persona no puede prosperar. En ese momento no. Primero tiene que pagar todo eso. Tiene que ir saliendo. Pero cuando debemos todo, y entonces si Dios te dice, te voy a enseñar cómo prosperar.
No, Señor, yo quiero sacarme la lotería. No, no es un poder explosivo el que te va a enriquecer, sino que va a ser entendimiento de la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Yo quiero que me entienda que autoridad la tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el poder, Dios lo manifiesta. Pero encontramos a tres. Uno sana instantáneamente, otro sana mientras van, y otro desde esa hora empezó a mejorar. Obviamente, recuperó la salud completa. Y mi hermano, ¿sabes que Dios quiere que tengas buena salud? Pero a veces es proceso de todo el año. Y a veces la persona dice, no, el año pasado, en este tiempo, yo estaba destruido físicamente. No tenía fuerzas para nada. Yo recuerdo un día andaba mal yo de las rodillas, hermano. Andaba mal de las rodillas y no se me olvida porque me subí con otro pastor a un avión. Nomás íbamos nosotros dos en el avión. Esa vez no iba mi esposa. No me podía levantar del asiento del avión. Me dijo, ¿lo ayudo? Le dije, no. Pero miró que de veras no podía. Como uno dura mucho ahí sentado, pues. Y yo tenía problemas de las rodillas. Y a la hora de levantarme, de veras que no podía. Me dolían demasiado. Me dolían mucho las rodillas. Un año después, se fue con absolutamente. Ahora, si usted me dice, alguien oró por mí, se me quitó sobrenaturalmente, no, fue un proceso. Yo recibo mi sanidad. Yo reprendo esta debilidad, esta situación, yo la rechazo en el nombre de Jesús. Yo soy hijo de Dios, a mí me pertenece la vida, a mí me pertenece la sanidad. Y por eso a veces lleva 1 año, 2 años. Y uno se acuerda, hace 2 años en este tiempo, yo estaba grave. Pero si usas la autoridad que tienes en el nombre de Jesús, tú vas a mirar, desde ese momento empezó a mejorar. ¿Sí me entiendes? Es que no se solucione. Si usted ve que a alguien en silla de ruedas se ora por él y se lo llevaron en silla de ruedas, no diga, no pasa nada. No. Espera el milagro. Siga creyendo. Siga confesando. Siga declarando que Dios tiene poder, el poder de Dios está conmigo y yo me voy a levantar de este lugar en el nombre de Jesús. Y su economía también. Porque tal vez alguien en su economía está en silla de ruedas también. Silla de ruedas es que alguien te tiene que cargar, pues. Y que no puedes caminar. Pero declara la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Cree que para Dios no hay nada imposible. Y confiesa, yo no voy a estar todo el tiempo así. Yo voy a salir adelante en el nombre de Jesús. Ahora, los milagros, vuela conmigo a Hechos 1, Hechos 1:8. Los milagros son más, mi hermano, para promocionar el evangelio. Diga conmigo, para promocionar el evangelio. Por eso le digo que los hijos de Dios, la voluntad de Dios es de que los hijos de Dios sean sanos por autoridad, no por dunamis. Pero hay situaciones específicas, como aquella muchacha que tenía cáncer, hermano, y que estaba al borde de la muerte, necesitaba un poder milagroso. Necesitaba que una fuerza sobrenatural viniera y transformara en ese momento. También ese mismo predicador le pasó otra parecida también. Dice que pasaron los enfermos para que oraran por ellos. Y pasó un hermano. Y oró por él y no pasó nada. Nada, o sea, aquel hermano se regresó, estaba atrás de las bancas atrás y se regresó allá. Oraron por él y no pasó nada. Y él siguió orando por la demás gente, pero mientras estaba orando por la demás gente, levantó la vista y también miró que tenía un animal sentado en el hombro y el animal le tenía el brazo apretando la cabeza al hombre. Y entonces cuando miró, lo llamó, le dijo, hey, ven para acá. Y hasta que le dijo, ¿yo? Dijo, ya pasé. No, ven otra vez. Y entonces hizo lo mismo. Reprendió al animal ese que le estaba apretando la cabeza, que le tenía el brazo apretando la cabeza. Y también aquel animal cayó y salió. Y el hombre le dijo, sentí como que una argolla de fierro me estaba presionando la cabeza, porque era el dolor, era el problema que él tenía, pues. Es más, ya tenía cita para que lo internaran en un manicomio, él, en un centro de salud mental. Dijo, sentí como que algo, y dijo, sí, yo miré, te tenía abrazada la cabeza así. Y cuando yo lo reprendí, lo ordené, lo soltó y cayó el animal y salió corriendo. Y aquel hombre fue sano desde ese momento. Y él dijo, ya pasaron como 15 años, dice, yo lo conozco al hombre, lo miro, ¿cómo estás? Bien, sano. Pero es un poder milagroso y necesitamos eso. Lo necesitamos. Pero Dios quiere que aprendas a caminar por autoridad.
Que aprendas a tomar tu autoridad en el nombre de Jesús. Que aprendas a, yo voy a estar bien. Yo reprendo esta enfermedad. Yo me opongo, yo soy hijo de Dios. Ahora, ahí en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y dice que ese poder sirve para promocionar el Evangelio, que es lo que quiero que me entienda. Que a veces el poder es más para las campañas evangelísticas. Los incrédulos, porque tienen que creer en el Evangelio. Recibiréis poder, dunamis, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos para testificar de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces el poder es para promocionar el Evangelio. Es la manera como Dios promociona el Evangelio. Por eso si Dios te manda a la jungla del Amazonas allá, ten por seguro que va a haber milagros, hermano. Ten por seguro que va a haber milagros. Hay un pastor, pastor Martín Azurdia, se fue a Nueva York y dice que él llegó ahí y no conocía a nadie. Simplemente Dios lo mandó ahí a predicar la palabra. Dice que se bajó del avión, no sé qué, llegó y que miró por los lados y ahora ¿para dónde le doy? O sea, llegó, él fue enviado por el Señor, pues. La cosa es que ahí conoció a una mujer que estaba enferma. Oró por ella, Dios la sanó y esa le empezó a traer gente. Y formaron la congregación. Porque el poder de sanidad es más para promocionar el Evangelio. Es más para las campañas evangelísticas. El creyente debe de aprender la autoridad que tiene en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué necesito aprender yo mi autoridad? Porque si no voy a necesitar un milagro a cada rato. Pensemos en la economía. Señor, necesito $500, necesito un milagro, Señor. Y Dios me hace el milagro. Y a la siguiente semana, ahora necesito 200, Señor. Y a la siguiente semana, ahora necesito 800, Señor. Y va a decir, ¿vas a vivir por autoridad o vas a vivir de milagro en milagro? Yo prefiero vivir en bendición que vivir de milagro en milagro. Yo prefiero vivir en bendición. Porque, amén, Dios me hace el milagro hoy. ¿Y mañana? Otro. Ya después de 3 meses, hermano, ya llevo 6, 7, 8 milagros. No, Dios dice, ¿y cuándo vas a aprender? ¿Y cuándo vas a recibir mi palabra? ¿Y cuándo vas a creer lo que eres? ¿Y cuándo vas a tomar tu autoridad? Pero los milagros son para promocionar el Evangelio. Por eso dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Ahora, en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11. Así es que si estás esperando un milagro, yo quiero decirte que sí te puede llegar. Amén. Pero mientras llega o no llega, ¿por qué no agarras tu autoridad en el nombre de Jesús? ¿Por qué no recibes lo que eres en Dios? ¿Por qué no te aprendes a pararte enfrente del diablo y a decirle, no puedes tocar este cuerpo? La Biblia dice, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque por precio habéis sido comprados. ¿Qué quiere decir eso? Que este cuerpo es de Dios. Y puedo mirar al diablo en la cara y decirle, mira, ¿sabes qué, diablo? Este cuerpo, desde aquí de la cabeza hasta la punta del pie, le pertenece a Dios. Aquí dice en la palabra que por precio ha sido comprado mi cuerpo. Glorificar al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el diablo no tiene derecho a tocarlo. Y me le pongo, y me lo pongo. No me vas a tocar. ¿Por qué? ¿Quién te dio permiso? Toca a los tuyos allá. Allá, allá, pero aquí no. Esto es propiedad de Dios. Y entonces Dios dice, me gusta que camines así. Que sepas lo que tú eres. Por eso cuando a un niño todo el mundo le pega, el papá lo que hace es enseñarle a pelear al niño. No voy a ir contigo a la escuela, hijo. Mejor te voy a enseñar un poco de defensa personal. Porque yo quiero que tú aprendas. Y es lo que Dios hace con nosotros. Yo quiero que tú aprendas. No voy a andar cuidando todo el tiempo que no toquen a mi niño. Sino que la persona aprenda. Y entonces en Mateo capítulo 11, versículo 20. Mateo capítulo 11, versículo 20.
Dice que entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque los milagros son para promocionar el evangelio. Comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y entonces dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y ceniza. Y dice: por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y sigue diciendo: y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Mire lo que dice: porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. ¿Para qué son los milagros? Para promocionar el evangelio. Por eso, mire, Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Ahí me liberó del alcoholismo. A mí me ha sanado. A mí me ha bendecido. Dijo aquel Roberto Gómez Bolaños, le preguntaron si era millonario. Dijo: no soy millonario, pero tengo más de lo que alguna vez pensé tener. Y yo también. Dios me ha bendecido. Yo a veces uno dice: Señor, ¿por qué no me diste eso a los 15 años? Señor, ¿qué hubiera hecho? Pero el día de hoy, regularmente, sobre todo aquí donde vivimos, podemos comprar lo que se nos antoje, hermano. Lo único que necesita pasar es que se nos antoje. Ya la boca: ¿qué comeré? ¿Qué comeré? Pero lo que quiero decirte es que Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Y esos milagros traen responsabilidad de parte nuestra. Por eso dicen: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Y también Capernaum, si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, hubiera permanecido hasta hoy. Entonces los milagros, mis hermanos, son para promocionar el evangelio. Por eso que la gente se levanta de las sillas de rueda, son regularmente en las campañas evangelísticas. Y hay iglesias, también hay congregaciones que son puerta del evangelio, donde se predica salvación. Ahí la gente se salva por montones, hermano. Ahí es raro que no se salve alguien un fin de semana. Yo he conocido pastores que dicen: esta semana se salvaron 4, la siguiente semana esta semana se salvaron 7, esta semana se salvaron 2. Todo el tiempo. La cosa es de que nunca pasaron de 10, nunca pasaron de 12, de 15 máximo la congregación. Y uno dice: ¿y dónde están pues? No, pero sí se han salvado. Sí se han salvado. Lo que pasa es que son congregaciones que son puertas solamente. Y en esos lugares hay muchos milagros. ¿Sabe por qué? Porque los milagros es la forma que Dios tiene para promocionar el evangelio, para dar a conocer el evangelio. Ahora, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Efesios 1:18. Quiero decirle que tenemos autoridad. Usa tu autoridad. Recibe que eres hijo de Dios. No estés pensando solamente en que venga un siervo ungido que ore por mí y haga un milagro. Amén. Yo recibo eso. Amén. Pero no es lo común que Dios hace. Son casos especiales esos. Son casos específicos que Dios hace eso. Pero si agarro la autoridad que Dios me ha dado. Yo sé que todos, repito, todos pensamos en eso. Si hablamos de economía, en sacarme la lotería. Y Dios dice: hijo, no te la vas a sacar. Te voy a enseñar cómo puedes ser rico tú en mí. Y rico es tener más de lo que necesitamos. Por eso le decía el dicho del Chavo del 8. No soy millonario, pero tengo más de lo que necesito. Tengo más de lo que necesito hoy para vivir. Por lo menos el día de hoy, como dijo aquel, yo tengo suficiente para vivir el resto de mi vida. Siempre y cuando me muera en 5 minutos, dijo. Efesios 1:18. Efesios 1:18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Dice que para que sepamos. Diga conmigo: para saber. Habla de la esperanza, del llamamiento y las riquezas de la gloria, de la herencia en nosotros los santos. También dice que para que sepamos, versículo 19, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros,
los que creemos. Extraordinaria grandeza de su poder. Dios quiere que conozcas ese poder. Lo que tú y yo tenemos, los que creemos. Dice el versículo 20 que ese poder obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Él lo puso sobre todo poder. Diga conmigo, sobre todo poder. Por eso él dice que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Porque a él lo sentaron en los lugares celestiales. Sobre todo poder, le dieron autoridad. Dice el versículo 21 que lo pusieron muy por encima. No encima, sino muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a nosotros, diga conmigo a nosotros. Dice que nosotros la iglesia somos su cuerpo y nosotros somos la plenitud de él. Diga conmigo la plenitud de él. Ahora, dice el versículo 20 que al Señor Jesús lo sentó en los lugares celestiales. Y el capítulo 2, versículo 4, dice que Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y el versículo 6 dice, y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Dios quiere que sepas que tú tienes autoridad. Diga conmigo, yo tengo autoridad. Por eso el Señor Jesús dijo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Tú tienes autoridad. Tú tienes poder en tu boca. Había un predicador que oraba por los que querían recibir el bautismo del Espíritu Santo y oró por una hermana varias veces y no recibió. Y le dijo, bueno, voy a estar todavía aquí muchos días, así que quiero que hagas esto. Todas las mañanas, todas las mañanas, cuando te levantes, antes de hacer cualquier cosa, de lavarte la boca o cualquier cosa, vas a decir, la próxima vez que el predicador ponga sus manos sobre mí, yo voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por los próximos 10 días. Y cuando te vayas a dormir, antes de dormir, ya que estás en pijama y todo lista para dormir, vas a decir, la próxima vez que el predicador ponga sus manos sobre mí, yo voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque se tiene que trabajar la autoridad. La persona tiene que saber que va a recibir, que sí puede recibirlo, que sí es para ella y debe tener fe en su corazón. A los 10 días vino, puso las manos y recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos autoridad. Nosotros tenemos autoridad. Es decir, que si tienes algún problema, no es Dios. A veces somos nosotros. Ahora, si hay algún problema que nos está trabajando paciencia, amén, pues, amén. Pero yo creo que el yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. Y no tengo que aceptar que ese problema Dios me lo envió para enseñarme algo. No, yo creo que Dios quiere lo bueno para mí. Y me ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Y entonces debo de aprender a hablar. Debo de aprender a confesar la palabra del Señor. Debo de decir, las bendiciones de Dios son para mí. Por eso le hablo de autoridad, porque autoridad quiere decir autoridad delegada, pero también quiere decir libertad y quiere decir derecho. Yo tengo derecho a las bendiciones de Dios. Yo tengo libertad para usar las bendiciones del Señor. ¿Cuál es el problema de la gente que no saben lo que tienen? Hay una historia de Charles Spurgeon, ¿sí saben cuál es el predicador? Le llaman el príncipe de los predicadores. Y la historia es verdadera, está en su libro de él. Él fue a la casa de una anciana que estaba muy enferma por falta de nutrición, vivía en una situación pésima, una casa cayéndose, en una pobreza extrema vivía ella. Y fue a verla, porque ella no podía venir con él. Él fue allá, a su choza, a verla. Y miró un cuadro colgado en la pared y le llamó la atención ese cuadro. Parecía un papel oficial. Y entonces le dijo, ¿qué es ese cuadro? Dijo, oh, yo trabajé más de 40 años con mi patrona. Y ella antes de morir me dejó ese papel. Y yo le agradecí mucho a mi patrona, es que lo mandé en mi cara, en un frame, en un cuadro, y lo tengo ahí. Y le dijo, oh, ¿puedo llevármelo y investigar un poquito de este papel? Dijo, sí, si usted promete traérmelo de regreso, porque me lo dio mi patrona. Trabajé más de 40 años con ella, me lo dio y yo lo aprecio mucho.
Fue una buena mujer con la que trabajé. Y entonces lo llevó a la fiscalía o al lugar de las autoridades y le dijeron, tenemos años buscando este papel. Este papel enseña que ella recibió una herencia. Le dejaron casa y le dejaron dinero suficiente para vivir el resto de su vida. Ella era dueña de todo eso, pero ella no sabía. Y muchos creyentes tienen todo, pero no saben. Piensan que tienen que seguir viviendo en una choza, en problemados, y que eso es lo que Dios les dejó en esta tierra, para vivir de esa manera. Pero cuando yo digo no, Dios es mi Padre Celestial, y Él es bueno, y Él me bendijo, dice ahí Efesios 1:3, que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la Biblia dice que Cristo Jesús se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? Porque Él se hizo pecado y el pecado trae pobreza. Y Él se hizo pobre para que con su pobreza yo llegara a ser rico. Porque Él tomó mi pecado, Él tomó mi pecado, pero yo tomé su justicia de Él. Y la justicia de Dios tiene que ser riqueza, hermano. Tiene que ser riqueza. Entonces usa tu autoridad. ¿Quién eres en Dios? Tú eres un príncipe en Dios. Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, llamado para anunciar no las pobrezas, sino las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo tengo esa autoridad en el nombre de Jesús. Pero todos estamos esperando un milagro. Que alguien venga ungido, que nos ponga las manos y que se me quiten todos los problemas. Y Dios dice, ¿y la autoridad? ¿Y lo que yo te di? Declara lo que eres. Confiesa. Pelea con la palabra en tu boca. Cree. Sí, pero oraron por mí y no pasó nada. Sí, pero algunos sanan en ese instante. Otros mientras van. Y otros desde ese momento empiezan a mejorar. Y al siguiente año dicen, este año ha sido bueno. Estoy mucho mejor y el año que viene estaré mucho mejor todavía. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el año que viene voy a estar mucho mejor todavía. Mucho mejor. Entonces, el poder de Dios que sana. Un último versículo, pasa el grupo de alabanza. Hechos 3:11. Dios está contigo, mi hermano. ¿Sabes que Dios tiene ángeles alrededor de ti? Hace poco me pasó una cosa bonita, pues me iban a dar mi regañada. Yo estaba, no tengo que contarle esto, pero yo le voy a contar lo que hago yo. Me pongo mi mesa, me siento, me pongo mi silla, pero también pongo una silla enfrente de mí, de aquel lado de la mesa, para subir mis pies. Me quito los zapatos. Sí, es que si usted viene entre semana y me encuentra aquí, me va a encontrar sin zapatos. Me quito los zapatos, me siento en la silla, pongo la mesa y de aquel lado de la mesa pongo una silla, viendo para acá y pongo mis pies arriba de aquella silla y yo estoy ahí estudiando y meditando, sufriendo delante del Señor ahí. Pero me cansé de estudiar y me puse a ver una predicación. Pero como estaba cansado, me estaba ganando el sueño. Estaba viendo la predicación en mi computadora, mi laptop que tengo. Y me empecé a cabecear. Pero esa predicación, esa enseñanza, a mí me iban a llamar la atención con esa enseñanza. Yo entendí, ya había entendido desde poco antes, que Dios me quería llamar la atención de algo que yo tenía que dejar de hacer. Y entonces me estaba durmiendo. Y cuando me estaba durmiendo, alguien me movió los pies, pero fuerte. Cuando digo fuerte, fuerte. Imagínense mis pies solo con calcetines, arriba de la silla. Y alguien me puso un manazo, pero así. Y yo desperté. Eso fue un ángel, como diciéndome, pon atención. Y entonces entendí. Y le puse atención a la predicación. Y sí me dieron mi regañada. A través de la palabra de la predicación, ya no hagas esto. Y entonces dije, qué importante esto era para Dios. Pero los ángeles aquí están. Y yo sé que es un ángel el que lo hizo, porque no me pegó despacio. En la punta de los dedos, ahí de los pies arriba, ahí me puso pero fuerte el manazo, porque yo puse la predicación y me estaba durmiendo. Pero me despertó. Ok, voy a poner atención. Y entendí lo que Dios me quería decir. Pero Dios está con nosotros.
Tú tienes un reino de Dios contigo. Y ese reino de Dios está para ayudarte, pero debes de creer la palabra. Hechos 3 dice que ellos usaron la autoridad. Hechos 3:11, perdón, Hechos 3:1 en adelante. Bueno, Hechos 3:6, yo quiero terminar. Hechos 3:6, Pedro le dijo al paralítico, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y usó autoridad, no poder, sino autoridad. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y andaba, entró al templo con ellos caminando, saltando, alabando a Dios. Ellos no tenían poder, ellos tenían autoridad y esa autoridad la usaron para levantar al paralítico. Y en el versículo 11 dice que estando el ex paralítico asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Versículo 12. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miras así? Miren lo que dice, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Entonces lo que tenemos que entender es que Dios nos ha dado autoridad, pero el poder lo usa Dios. Por eso son momentos específicos. Yo lo que quería decirte la diferencia de autoridad y poder. La autoridad la tienes todo el tiempo. Hayas amanecido peinado o despeinado, tú tienes autoridad. No depende cómo hayas amanecido, sano o enfermo, con ganas o sin ganas. Pero el poder son momentos específicos. Y ahí es donde puedes recibir el poder de Dios y decirle, Señor, manifiesta ese momento y aprovéchalo. El momento de poder, pero usa la autoridad que Dios te ha dado. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por bendecirnos, gracias porque estás con nosotros, gracias porque nos usas para tu gloria, gracias porque nos has dado poder y autoridad en el nombre de Jesús. Señor, te amamos.